Saludos para cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en este canal y que comparten estos estudios. Hemos llegado a nuestra lección 11. ¿Qué más puedo hacer? El texto para memorizar, Juan 18:37, dice: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hace algunos años fue publicado en la revista Guy un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odiaba apasionadamente al rey de su tierra por cuanto sus padres se enfermaron y los soldados del rey se los llevaron y nunca más volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Lección para el día domingo. Cristo el vencedor. Aunque hay un enemigo en acción, al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, príncipe de este mundo, el verdadero Rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros y en Él podemos obtener la victoria incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Hemos visto que las Escrituras describen al diablo como el engañador del mundo entero, desde el principio. Apocalipsis 12:9, Mateo 4:3, Juan 8:44, 2 Corintios 11:3 y 1 de Juan 3:8. 2. El calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Apocalipsis 12:10, 13:6, Job 1:2, Zacarías 3:1 y 2 y Judas 9. Y tercero, el gobernante usurpador de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11, Hechos 26:18, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:2 y 1 de Juan 5:19. Juan 8:37. ¿Qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Qué significa el hecho de que Jesús es el Rey? Si Jesús es el Rey, mis hermanos y amigos, entonces hay un intruso que se ha declarado como Rey, pero que es un usurpador, como vemos en nuestro estudio. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, el engañador, el acusador, pero el verdadero Rey le ha quitado ese dominio. Aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador, gobernante de este mundo, también enseñan que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Primero, Jesús venció al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 8:37.
2. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia, el amor perfecto de Dios. Romanos 3, 25 y 26 y 5, 8. Refutando así las calumnias del diablo. Apocalipsis 12, 10 y 11. 3. Jesús finalmente destruirá el reino del diablo. Quien sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 2. Comparar con Romanos 6:20, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:5. En última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Pregunta para dialogar. ¿Sabemos qué bando resulta victorioso en el gran conflicto? ¿Cómo determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar del lado vencedor incluso ahora? Lección para el día lunes. Está titulada esta lección, El que es justo y justicia. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás, al usurpador? Lo venció por medio de la cruz. Finalmente, mis hermanos, Satanás será destruido. Hay que ver aquí entonces ese medio que Dios usa para vencer. Satanás usa la fuerza, usa el engaño. Dios usa el amor y en este caso, entregando a su Hijo para que diera su vida en una cruz, desenmascarando así a este engañador. Vamos a leer lo que dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, y leeremos también Romanos 5, 8. Dice el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciador por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que dice la Biblia acá, mis hermanos, es extraordinario. La obra del Señor. Y su obra no por una raza que lo merecía, ni por una raza o una humanidad que iba a reconocerle. Fíjense en hoy la proporción de los que reconocen a Dios, el sacrificio de Jesucristo, y lo aceptan. Es mínima. Pero dice finalmente la Biblia que el Señor se sentirá agradado de todos los que, por su gracia, estemos un día con Él por la eternidad. Este pensamiento me llama mucho la atención y se los quiero compartir. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es simplemente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos, y lo hizo por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Pensamiento registrado en el libro El deseado de todas las gentes, página 722.
¿Cómo desenmascaró el Señor a este enemigo? Ya hemos dicho, por medio de la cruz arrancó su disfraz. Fíjense, mis hermanos, cómo Dios ha obrado en este conflicto. Aún hasta ese momento, los ángeles no habían entendido plenamente lo que significaba esta rebelión. Pero a partir de la cruz, todo quedó al descubierto. Ya se sabe quién es el enemigo, quién es el engañador, quién es el usurpador, y sobre todo cómo Dios ha llevado este conflicto de una manera magistral para desenmascararlo. Apocalipsis 12:10 y Génesis 3:15 nos hablan de la obra de la redención. Génesis nos habla de la promesa de la salvación, de la promesa de un Salvador. Mis hermanos, aquí hay una pregunta que debemos tenerla en cuenta. ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Tenemos evidencias para confiar en Dios? Recuerden lo que leímos en un pensamiento anterior. La cruz es la mayor evidencia. Miremos a la cruz. Cuando alguien pregunta ¿por qué tanto mal? ¿Por qué pasan tantas cosas que no deberían de pasar? Miren a la cruz. En la cruz está la respuesta. Hay un conflicto y los seres humanos estamos inmersos en este conflicto. La lección para el día martes está titulada El cántico de mi amado. El texto lo tenemos en Isaías capítulo 5 versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? En este texto encontramos algo bien interesante. ¿De qué está hablando el Señor aquí cuando habla de una viña que Él cuida, que Él ha despedregado y que ha plantado uvas escogidas? Está hablando de Israel, el pueblo de Israel. ¿Cómo demostró aquí Dios su amor? Pues plantando a este pueblo, a esta viña. Dice que Él la trae, la siembra, la cultiva y esperaba que produjera uvas, pero uvas que se pudiesen comer. ¿Pero qué produjo? Uvas silvestres. Es solo mirar la historia de Israel. Toda su historia, mis hermanos, está plagada de cosas que trajeron para ellos el desagrado divino. Fueron desleales. Desde el mismo comienzo que salen de Egipto como pueblo especial de Dios, son desleales. No cumple con el propósito divino. Por eso aquí vale la pena agregar que muchos hoy cuando leen todo lo que Dios quería con Israel, las promesas, todo el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel, se confundan cuando esto no se pudo cumplir. Y entonces deduzcan que se tiene que cumplir de alguna manera con este Israel que tenemos hoy. Este Israel ya pasó a un segundo plano. Y hemos dicho muchas veces, Israel puede ser salvo, cada judío puede salvarse, pero va a ser salvo como tú y yo seremos salvos para la gloria de Dios. Mis hermanos, el texto dice, ¿qué no he hecho yo por esta viña? ¿O qué más podría yo hacer? ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? No podemos caer en el mismo problema de Israel, ser desleales a Dios y no producir frutos buenos, frutos que Dios se pueda agradar, sino frutos como los que produjo la viña de Isaías 5, frutos silvestres. Ese es el llamado que nos hace Dios.
En nuestra lección para el día miércoles confirmemos lo que venimos hablando de Israel. Esa viña. Dice la parábola de Cristo acerca de la viña. Leamos esta parábola en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su viña. Tomándole, le echaron fuera de la ciudad y le mataron. Mis hermanos, más claro no puede ser. Aquí tenemos en esta parábola de el Señor lo que Él dice sobre el pueblo de Israel. Tiene que ver mucho, está muy relacionado con Isaías 5, la parábola de la viña. Pero aquí encontramos, y recordemos lo que decía en la parábola, ¿qué más podía el Señor hacer? ¿Cuánto hizo el Señor por este pueblo? Es increíble que hoy en el cristianismo se esté pensando que Israel va a cumplir un papel fundamental como nación en la parte final de este conflicto. Israel no tiene ningún que hacer en la profecía. Ya Israel cumplió la profecía. De hecho, yendo a Daniel encontramos que el Señor le dio un tiempo, un ultimátum a Israel, 70 semanas, que se cumplieron exactamente con el apedreamiento de Esteban, cerrando así como nación la puerta. Se abre la puerta individualmente para cada judío. De hecho, aquí encontramos un texto que es clave que nosotros lo podamos relacionar. Y es el versículo 43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ellos entendieron que estaba hablando de ellos, mas sin embargo siguieron tapando sus oídos. ¿A quién el Señor entonces les dijo que les sería entregado ese mensaje? El propósito que ellos no quisieron tener. ¿A quién se lo entregó Dios? ¿A quién le entregó ese cometido? A la iglesia, a usted y a mí. ¿Qué más podía hacer? Finalmente, como dice en esta parábola, dio a su hijo, mas sin embargo ellos también lo mataron. Y finalmente en esta sección debemos pensar, mis hermanos, en lo que significa la cruz. Este es algo fundamental en nuestro estudio. La cruz es el clímax de todo este conflicto y cómo se vence al enemigo a través de ese sacrificio. ¿Cómo podríamos nosotros quedar por fuera de ser parte de esta redención cuando Dios lo ha hecho todo? Llegamos a la parte final de nuestro estudio, mis hermanos, la parte para el jueves, la vindicación del nombre de Dios. En este estudio se relaciona la vindicación del nombre de Dios con un acto que ya hemos estado resaltando, ese acto, la muerte de Cristo en la cruz. Allí se vindica el nombre de Dios, porque todo el universo se da cuenta de la magnitud del conflicto y hasta el extremo que se tuvo que llegar para poder demostrar quién es el culpable. Hasta aquí, mis hermanos, habían dudas. Ya no hay dudas. Tal vez las dudas las tenemos nosotros. Tal vez no hemos comprendido lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz.
La humanidad eso no reconoce. Le parece que fue algo que sí, que quizás pasó, quizás no. Textos para este estudio tenemos a Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4 y Isaías 5, 3 y 4. También tenemos Apocalipsis 15, 3 y Apocalipsis 19, 1 al 6. Ahora, aquí debemos entender algo, mis hermanos, en este conflicto tan terrible que vivimos nosotros los seres humanos. Porque es lamentable lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo eso nos abruma? ¿Cómo posiblemente los que no conocen la palabra de Dios siempre se andan preguntando el por qué? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y por qué tantos otros que no miran a la cruz culpan a Dios de toda esta tragedia? Cuando hay un enemigo que ha traído, como dice la parábola, que ha sembrado esta cizaña. Quiero leer este pensamiento para que veamos con mayor claridad qué es lo que se ha hecho para vindicar el nombre de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puede tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestas o en quien no confías. Si alguien dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge horribles mentiras acerca de tu carácter, harías lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, pues si son creídas, pondrán fin a tu relación de amor. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles. 1 Corintios 6, 2 y 3, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes que todo termine, esas preguntas serán contestadas. 1 Corintios 4, 5. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 10 y 11. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. ¿Ven ahí el proceso, mis hermanos y amigos? Se ha vindicado en la cruz. Se vindicará el nombre de Dios justo antes de su venida. Y pasará esto también durante el juicio que se llevará a cabo durante el milenio, cuando se juzguen a todos los que no han aceptado la salvación. Y dice el texto de 1 Corintios, aún a los ángeles. Vamos ahora, mis hermanos, a concluir con la parte para el día viernes. Una lectura que la tenemos en Testimonios para la Iglesia en el tomo 9, en la página 227. Dice aquí la hermana Elena White. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabemos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren justamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Mis hermanos, lo que hoy no comprendemos, finalmente será comprendido. Y como dice la Escritura, le veremos tal como Él es. Muchas gracias por acompañarnos
hasta el final de este comentario. Que Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor que nos ha dado una esperanza. Y gracias, mi hermano, por compartir estos mensajes.